Continuamos en RR Noticias. Amigas y amigos, cada 8 días, los lunes a esta hora, nos sentamos a discutir sobre un tema importante para nosotros como sociedad, como comunidad, y por supuesto el tema del día de hoy no es la excepción aquí en la mesa de análisis social. Hoy vamos a hablar acerca de cómo poder ayudar a combatir y, por qué no, prevenir, detectar también cuáles son los signos de una posible violencia sexual infantil. Para hablar de este tema, les agradezco mucho a nuestros invitados el día de hoy aquí en la mesa. Dafne Valdés Ledesma, quien es jefa de fortalecimiento familiar de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF. Bienvenida, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti por la invitación. Muy amable. También nos acompaña el día de hoy aquí en la mesa Manuel Hernández Rodríguez, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Querétaro en el sistema DIF estatal. Bienvenido. ¿Cómo estás, Manuel? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Igualmente a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros también a la distancia, pero conectados gracias a la tecnología. Nos acompaña la presidenta de la organización Corazones Mágicos, Fernanda Lazo. Bienvenida, Fernanda. Gracias por estar aquí esta mañana. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy contenta de recibir la invitación. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros esta mañana. Y yo quisiera comenzar contigo, Dafne. La verdad es que hemos visto cifras sobre el tema del maltrato infantil y sobre todo el tema del abuso sexual. Y la verdad es que tenemos números que son preocupantes a nivel nacional, pero también aquí en Querétaro. Así es, a nivel no solamente nacional, a nivel internacional, mundial, las cifras van en aumento, ¿no? Y que también creo que una pregunta es saber si van en aumento o lo que va en aumento es esta fortaleza de las personas en poderlo denunciar, ¿no? Porque es un problema social que siempre ha existido. Uh-huh. Siempre ha existido, y que más bien creo que también estas acciones que se toman en cuanto a la prevención y la información, que son justamente dos factores de protección, pues hacen que esto sea como más visible y se pueda prevenir desde otra manera, desde otro lugar. Es un tema que sí me preocupa, que cuando lo hemos hablado con los especialistas, pues no, nos llama mucho la atención, porque como dices, Dafne, tal vez ahí estuvieron siempre estos números y estas circunstancias, pero ahora que hay una cultura de la denuncia, pues empiezan a aparecer más, lo cual pues agradecemos que se pueda ahora denunciar y que haya mecanismos y que también la gente tenga más información, pero sigue siendo pues un tema muy doloroso, Manuel. Sí, así es. De hecho, el poder abrir dentro de las instituciones mayores maneras y formas de poder denunciar. Por ejemplo, en el DIF estatal tenemos la forma del reporte de maltrato, que puede ser a través de correo electrónico, a través de que se puedan presentar en las instalaciones vía telefónica o a través de las redes sociales. Nosotros activamos este reporte de maltrato y cuando determinamos si es abuso sexual o violación, inmediatamente es canalizarlo a la Fiscalía Especializada número 4, efecto de que ya no se tarde más tiempo y se pueda iniciar. Aquí la idea no es revictimizar, es decir, que el niño pase muchos procesos de valoración psicológica e intervención por especialistas, sino que sea inmediatamente detectar con los padres, probablemente valorar en un aspecto de circunferencia, me refiero a los familiares, escuelas, detectar con las personas cercanas y de ahí canalizar directamente a la Fiscalía, precisamente para una valoración adecuada, ya sea en el aspecto médico y psicológico, y evitar la revictimización que establecen los diversos protocolos precisamente para niñas, niños y adolescentes. Qué importante que lo menciones, ¿no? Muchas veces en los hogares, los papás que descubren que a lo mejor hubo alguna circunstancia de abuso, pues no quieren que los hijos vuelvan a pasar por este viacrucis y mejor prefieren pues quedarse callados ante esta posibilidad de una revictimización. Fernanda, tú a lo largo de muchos años has estado en contacto con estas circunstancias. Tú y yo platicábamos ya hace algunas semanas acerca de este tema y te ofrecimos justamente que pudiéramos tener una mesa a propósito de este asunto para que pudiéramos discurrir más de estos asuntos que sin duda son preocupantes. ¿Qué te has encontrado a lo largo de pues el trabajo que has venido haciendo con Corazones Mágicos? Pues Ángel, pues bueno, hemos encontrado muchísimas cosas. Justamente el mes que entra cumplimos ya 11 años de estar trabajando aquí en Querétaro, en Corazones Mágicos, y bueno, hemos atendido más de 1,600 niños y adolescentes que han sufrido presuntamente algún tipo de violencia sexual infantil. Creo que este tema que dicen, de que sí, efectivamente la denuncia es la que ha ido en aumento por la cuestión de que, bueno, hay más información, también hay más instituciones. Querétaro creo que se distingue a nivel nacional por contar con varios programas que ayudan a la detección de la problemática, y eso es algo pues muy asertivo, ¿no? Sin embargo, bueno, sí estamos frente a una problemática terrible que, insisto, seguimos viendo la punta del iceberg. Todavía nos falta ver, pues
todo lo que realmente implica esta problemática. La ONU, por ejemplo, ya decretó que el abuso sexual infantil es el crimen encubierto más extendido de la humanidad. Entonces estamos hablando de un fenómeno muy doloroso, pero que tenemos que tomar acciones y que desde todas las trincheras podemos prevenir. La prevención viene desde la familia, desde las instituciones que nos dedicamos a atender a niñas, niños y adolescentes, viene también desde la escuela. Esto es algo importantísimo, porque nosotros, por ejemplo, a lo largo de este año, de estos años de trabajo, nos hemos encontrado con situaciones que ocurren, por ejemplo, en escuelas y que no saben cómo abordar la problemática. Entonces, es importantísimo capacitarnos, conocer la problemática, conocer cómo se dan todas estas dinámicas de la violencia sexual infantil para poderlas abordar de la mejor manera. ¿No? A nosotros nos da mucho gusto, por ejemplo, bueno, tenemos muy, muy buena vinculación con el DIF estatal, con el DIF municipal, y de la mano vamos incidiendo en política pública, vamos atendiendo la problemática, pero falta mucho más. Esto es un tema que todos tenemos que conocer y que tenemos que estar informados. Bien, muchas gracias, Fernanda. Dafne, ¿cuáles son las causas que pueden llevar a un tema de abuso en un núcleo familiar o en un núcleo escolar? Bueno, estadísticamente, de hecho, un dato muy importante es que el abuso sexual infantil se da principalmente dentro del núcleo familiar, es decir, de alguna persona conocida o de alguien muy cercano a la familia. Y esto es justamente lo que complica también la cuestión de la denuncia y todo lo que decíamos de la no revictimización, como lo planteaban. Uno de los factores que hace que esto sea, que este hecho se suscite, es justamente la repetición. Por eso es importante hacer mucho énfasis en la denuncia, porque esto hace que este patrón no se repita, que se corte ahí ese patrón y que podamos actuar de otra manera, creando también resiliencia en las familias, que eso es justamente muy importante. Otro de los factores viene siendo pues justamente la violencia que hay en el hogar, ¿no? La falta de información en cuanto a al tema de sexualidad, y que es un tema que también, como decía Fernanda, tenemos que empezar a incidir en las escuelas también, en las familias, en las instituciones, para que se hable de sexualidad de una manera normal, porque a veces el hablar de sexualidad con niños pequeños es algo que asusta a los padres, ¿no? Es verdad. Entonces hay que explicarles a ellos también que este tema se habla de acuerdo a la edad. El que es importante el enseñarle a los niños a ubicar justamente lo que es un secreto bueno, lo que es un secreto malo, lo que son las caricias buenas, lo que son las caricias malas, también crear redes familiares, redes de amistades que creen confianza y seguridad en las personas y sobre todo en niñas, niños y adolescentes. Ok. Otro de estos asuntos, Manuel, que notamos precisamente cuando hay la presencia de un abuso, es el hecho, lo decían ustedes, de que en ocasiones el agresor, en buena parte de las ocasiones el agresor es alguien que está cercano al núcleo familiar y que a veces es inclusive alguno de los familiares. Un tema que además del hecho en sí genera también unas consecuencias emocionales que son heridas que van a tardar mucho tiempo en sanarse, Manuel. Así es, de hecho el INEGI señaló en el 2019 que 2 de cada 10 niñas y adolescentes han sufrido algún tipo de experiencia o abuso sexual. Efectivamente, el 75% son los que ejercen precisamente algún tipo de violencia, son los familiares, y el 50.4% son algún tipo de conocidos. Esto quiere decir entonces que efectivamente las personas más cercanas, y sobre todo ahora con el tema del COVID, el tema de la pandemia, ha aumentado, por sobre todo que estuvieron en mayor relación y no pudieron salir, entonces ahí se dio agudizado. Es importante señalar que algo que hemos trabajado con Corazones Mágicos precisamente es trabajar también con el agresor, es decir, el niño que ha sido victimizado, él vuelve a realizar alguna conducta y entonces él puede dañar a otros niños. Claro. Lo importante es trabajar con ellos, y efectivamente mucho se da también este tipo de denuncias cuando hay un proceso de divorcio en el tema de las convivencias, y aquí también invitar a todo el auditorio para que realmente sean denunciados hechos reales, hechos que sean veredignos, porque también existen muchas carpetas que llegan a ser falsas, y estas simplemente para privar algún derecho parental. Entonces también se ha utilizado como una forma de coacción o de limitar algún derecho de familia, iniciar carpetas, se utilizan a los niños, hay una manipulación parental a efecto de que el niño dé cierta información y después en las periciales se dé esta circunstancia. Esto es un fenómeno que se está dando dentro de los conflictos familiares que se dan dentro de un tema judicial, pero llegando al mismo tema, lo importante
importante es incentivar el tema de la protección con los niños, es decir, cómo prevenir el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Es educar a los niños en proteger su cuerpo. Hay varios trabajos que vamos a hacer nosotros en la Procuraduría, a través de una Procuraduría móvil, es llevar estos temas de protección a los niños desde primaria baja, obviamente primaria alta, secundaria y prepas a través de diferentes estrategias, pero además de eso va un fortalecimiento a las procuradurías municipales para precisamente llegar a más lugares, la reeducación de los niños, pero también la reeducación de los papás para que puedan creer en los niños cuando obviamente ellos les refieren y cómo detectarlo y canalizar a los especialistas. De hecho, Corazones Mágicos dio una capacitación a todos los funcionarios de las procuradurías, sobre todo cómo tener la empatía, la sensibilidad y las herramientas para una debida detección. Se certificaron 93 funcionarios a través de una capacitación que nos dio de manera virtual Corazones Mágicos. Muy bien interesante este asunto. Y preguntarte, Fernanda, justamente, ¿cuáles serían, digamos, estos asuntos que suelen ocurrir dentro de la familia, que puede ser a veces el hacinamiento, el tema del confinamiento por el asunto COVID, pero a veces también el hecho de que hay relaciones de familia que están pues dañadas de origen, porque a lo mejor en muchos casos llega un nuevo compañero sentimental a la vida de una dama, y entonces ese compañero sentimental pues resulta que es una persona que termina cometiendo abuso, o a veces puede ser también algún otro familiar, a veces algún conocido. Y lo que decía Manuel, el hecho de que a veces cuando los niños nos dicen este tipo de conductas que están teniendo los adultos, tendemos a no creerles o a minimizar esta circunstancia. ¿Qué hacer en una circunstancia como esta, Fernanda? Fíjate que esto que dices es muy importante, Ángel, porque creo que al final del día, pues la PROCUR, los DIF, Corazones Mágicos, pues trabajamos con los niños que de una u otra forma hubo una denuncia anónima o los papás detectaron la situación. El problema es cuando, por ejemplo, la mamá, el papá, como tú dices, el padrastro son los agresores sexuales y los niños lo revelan y no les creen. No, creo que aquí el mensaje que hay que mandar a la población en general, que es muy importante, es que niñas y niños no tienen por qué mentir sobre una situación de violencia sexual infantil. Hace un ratito Manuel comentaba que es cierto que se está dando este fenómeno cuando hay conflictos familiares, que uno de los papás acusa al otro de que está agrediendo sexualmente a su hija o a su hijo con la idea de quitar la patria potestad, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos, obviamente nosotros hacemos un diagnóstico especializado para confirmar o descartar la sintomatología, si el niño presenta sintomatología o no de violencia sexual infantil. Pero creo que el mensaje principal para todos, para cualquier adulto, es que fuera de estas situaciones donde a través de un diagnóstico podemos detectar si la niña o el niño trae un discurso inducido, sí debemos de creerle a las niñas y a los niños cuando se acercan con nosotros y nos dicen que alguien está lastimando su cuerpo, o si tienen, por ejemplo, una resistencia muy, muy fuerte, no hay que quedarnos callados. Es terrible los secretos de familia es lo que aquí salta mucho a la luz, porque hay que recordar que, bueno, hace todavía pues pocas décadas, lo que pasaba en la familia era un asunto privado, ahorita es un asunto público, el Estado puede intervenir, ¿no? Entonces, tenemos que entender, a nosotros nos pasa de manera muy constante que, por ejemplo, los niños, independientemente de la culpa y la vergüenza que genera la violencia sexual infantil, pues sienten mucha culpa porque dicen que ellos, que por ellos se destruyó la familia, ¿no? Sí. O los familiares que no apoyaron la denuncia, por ejemplo, se le van en contra a los papás o a las mamás o al niño, diciéndole que ellos rompieron con la familia. Entonces, quien rompe con la familia es el agresor sexual por andar agrediendo a niñas y niños. Y al final del día también hay que entender que este fenómeno se da mucho por esta cultura del patriarcado, donde se objetiviza a niñas y niños. Creo que es un tema, como sociedad nos falta mucho entender y permear el tema de que niñas y niños son sujetos de derechos. O sea, seguimos viéndolos como que son parte de los adultos, que nosotros podemos hacer con la vida de las niñas y los niños lo que queramos, y no es así. Así es. Y una de las raíces de la violencia sexual infantil justamente es eso, ¿no? Tomar a los niños, cosificarlos para obtener una gratificación sexual. Bueno, creo que hay como muchas causas, muchos factores de riesgo. Hace un rato también que mencionabas del hacinamiento, sí es un factor de riesgo, pero también, por ejemplo, las carencias afectivas en niñas y niños es un factor de riesgo. Niños solitarios, niños que están abandonados es un factor de riesgo.
¿no? ¿Por qué? Porque el agresor sexual va a buscar generar un vínculo afectivo con el niño o la niña para buscar esta complicidad y evitar que hable de las agresiones sexuales, ¿no? La falta de información, hace un rato Dafne decía, la falta de educación sexual es un factor de riesgo. Podemos ver, perdón, hay muchísimas series, muchísimas películas de casos reales donde niñas y niños, y nos pasa en Corazones Mágicos también, nos dicen, es que yo no sabía que eso era abuso sexual. Entonces, por supuesto que sí hay que explicarles a niñas, niños y adolescentes qué es violencia sexual para que sepan identificarlo. Entonces, hay muchos factores de riesgo, pero creo que el principal paso que tenemos que dar para prevenir, evidentemente, es la información, es entender qué es la violencia sexual infantil, cuáles son las diferentes formas de violencia sexual infantil, no minimizar ninguna forma de violencia sexual infantil, porque también muchas veces llegan los papás y bueno, no le hizo nada, nada más la tocó, pero no le hizo nada más. Bueno, eso es violencia sexual infantil. No. Y realmente el tipo de tocamiento, de caricia, no tiene que ver con el daño que hay en el niño. El daño está más determinado por la cercanía del agresor sexual. Entonces, es muchísima la información. Por supuesto que yo los invito a que se acerquen a Corazones Mágicos. Y bueno, ya me callo porque ya hablé mucho, Ángel. No, está muy bien. Yo creo que nos hace herramientas muy valiosas para que podamos hablar de este tema. Yo quisiera preguntarte, Dafne, ¿en dónde podríamos localizar ahí en la casa lo que podríamos suponer como focos rojos? Es decir, conductas, acciones que deberían de abrirme a mí los ojos, sea yo cualquier elemento de la familia, puedo ser la mamá, la abuelita, el tío, uno de los hermanos mayores, o inclusive a lo mejor hasta algún vecino, etcétera, etcétera, y que digo, estos pareciera que son circunstancias que me hacen abrir los ojos de que algo no está pasando, no está bien dentro del núcleo familiar. ¿A dónde echamos ojo? Bueno, alguno de los signos o síntomas que podemos tomar en cuenta en casos de un probable abuso sexual infantil, sí, viene siendo los cambios de conducta, ¿no? O sea, a lo mejor teníamos un niño bastante alegre, bastante brincaba, sonreía, etcétera, y de pronto vemos que hay un cambio, ¿no? Es decir, que está irritable o que se aísla, ¿no? Son como estos cambios que es un foquito rojo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace que el niño se aísle, ¿no? ¿Qué hace que el niño esté irritable? También algo que se da mucho son miedos y pesadillas, ¿no? Lo que es que el niño a lo mejor ya tenía un control de esfínter y de pronto se nos empieza otra vez a hacer del baño, ya sea en el día o en la noche, que eso también es un foquito rojo. Y se me hace pipí, por ejemplo, en la cama, tal vez, ¿no? Exactamente, cuando ya había superado ese control de esfínter, ¿no? Esto es como lo que, sobre todo es como notar esos cambios, ¿no? Algo que ya estaba haciéndose de tal manera y cambia, eso es un foco rojo. Correcto. La parte de, a lo mejor era un niño muy estudioso o tenía una buena calificación en la escuela y pues ahora ya tiene desinterés en la parte escolar o desinterés en las actividades que ya tenía, ¿no? A lo mejor le gustaba el fútbol, le gustaba jugar con los amigos, ahora no quiere salir, ¿no? Como estos cambios sobre todo. Otro tema que me gustaría también como meter aquí es esta parte de las redes sociales o el uso de la web, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque también es cierto que uno de cada 5 casos llegan a ser casos que se abordan desde la parte de la web. Okay. ¿Sí? Entonces, digo, también hay bastantes comerciales, videos, información que nos hacen, nos invitan a concientizar de la importancia de tener, por ejemplo, estos controles parentales, ¿no? Y que a veces por falta de información o de poderle saber a estas, pues a las computadoras, los papás, los abuelos, claro, pues no lo hacen y son ahí ciertos focos rojos también, ¿no? El que el niño esté pues enojado bastante tiempo, ¿no? El que el niño tenga una mala autoestima. Te decía, todo esto lo vamos a ver justamente como en esta parte del aislamiento principalmente. El que quiera dormir bastante, el que de pronto diga que ya no tiene ganas de hacer las cosas, o a veces también hay casos que tal cual dicen no tienen ganas de vivir, ¿no? Que estamos viendo ya también ahí signos, síntomas de depresión. Como estos por mencionar algunos, ¿no? Bueno, está interesante. Yo creo que son, decíamos, alertas que podemos tener en casa y estar muy atentos a cualquiera de estos cambios conductuales en nuestros hijos para saber que algo está ocurriendo con ellos y que evidentemente tenemos que prestar más atención. También preguntarte, Manuel, a lo mejor ya detecté yo alguna de estas conductas
¿cómo me puedo poner en contacto con ustedes para poder tratar de encontrar mayor información o a la mejor asesoría para poder llevar a cabo un caso de estos? Con mucho gusto. Estamos en Constituyentes, Avenida Constituyentes, sin número, esquina Reforma Agraria, en la colonia Casablanca, también en la página del DIF estatal, en Facebook e Instagram, pero de igual manera en el teléfono 215-2480. Ahí tenemos una coordinación de fortalecimiento familiar. Y también tenemos una escuela para padres. Creo que es muy importante dentro de la prevención tener escuelas para padres sólidas, invitarlos para que puedan acercarse con nosotros. Y ahí tenemos 4 ejes. Dentro de ellos precisamente viene el tema de prevención del abuso sexual, tema también de adicciones, precisamente cómo educar a nuestros hijos en estas situaciones de alto riesgo. Entonces, bueno, estamos a la orden ahí en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de redes sociales, vía telefónica o presencialmente. Muy bien, muchas gracias. Y como lo dices, también en un tema de prevención y de escuela para padres que me parece que es también fantástico porque pues muchas veces no entendemos algunas de las circunstancias que se desarrollan dentro de la dinámica familiar o las llevamos a cabo como nos enseñaron, es decir, pues lo que nosotros aprendimos en casa con nuestros propios padres o abuelos y pues terminamos a veces repitiendo patrones de conducta, a veces inclusive estos de carácter sexual que no son adecuados y que obviamente pues están poniendo en riesgo a nuestra familia, Manuel. Sí, totalmente, y dejar el mensaje también, como bien lo decía Fer, de denunciar, incentivar cuando uno vea situaciones, como bien lo ha comentado, indicadores de cambios conductuales, estar muy atento a no dejar a nuestros hijos solos, no confiar con cualquier persona que los cuide. Cuando hay reuniones, no perder la vista de dónde están nuestros hijos, quiénes son estas terceras personas y prácticamente tener también muy pendiente de cuáles son el tipo de conductas que realizan los adultos con nuestros hijos. Tener mucha comunicación con ellos, como bien lo decía Fer, creo que la base es la cercanía que uno tenga con nuestros hijos para que ellos confíen en nosotros y nos digan qué es lo que está pasando en su contexto. Y bueno, es muy importante no dejar a un lado el tipo de información que ellos están viendo en las tablets, en la parte digital, Cierto. en los audios. Encontramos niños más erotizados, más sexualizados, más con un tema de exploración, pero también dentro de juego, pero también de abuso. Entonces es muy importante trabajar con los niños en ese tema y con los adolescentes, y que ellos tengan muy claro qué es adecuado, qué no es adecuado, y sobre todo, pues obviamente proteger nuestro cuerpo y el de los demás. El tema del respeto y esta nueva cultura que se tiene que ver en el tema de la sexualidad con esta mega información que existe es fundamental. Tienes toda la razón, Manuel. Y adelante, Dafne. Sí, digo, ahorita con esto que comenta también el licenciado Manuel, es importante darles este derecho a los niños, ¿no? De hacerles saber que es derecho de ellos su cuerpo, ¿no? Porque también recuerdo en algún momento había como comerciales y que es algo que hacemos mucho énfasis también desde la Procuraduría, me parece que también Corazones Mágicos, en no forzar a los niños, niñas, adolescentes a saludar desde ese punto, ¿no? Claro. A obligar a saludar a alguien desde una cercanía, ya sea un abrazo, un beso, un abrazo, pues si no quieren, no, y tan, claro. Yo siempre les menciono, el cuerpo habla, ¿no? Entonces, si ese niño en ese momento, ya sea porque no quiere decir que esa persona a la que me están haciendo saludar sea un agresor, ¿no? Pero a lo mejor viene de malas, a lo simplemente mejor no tiene ese pues deseo de cumplir con ese requisito social, vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente, y entonces cuando nosotros obligamos es como quitarle ese derecho a ese niño, adolescente sobre su propio cuerpo, que esto también lo puede hacer una víctima probable ante una situación de este tipo, ¿no? Entonces, si ese niño tiene esta seguridad de sí mismo, de que es responsable y que es dueño de su propio cuerpo, pues va a ser más fácil que alguien que quiera agredirlo no pues le ponga un alto, claro, ¿no? Y que una de las maneras que al menos acá en Procuraduría Municipal hacemos mucho énfasis es que esta prevención y esta información con niñas, niños, adolescentes sea mediante el juego, ¿no? Porque es también es muy interesante y lamentable porque el abuso sexual infantil se da justamente en su mayoría mediante el juego, ¿no? Y que justamente es un factor que hace que esto sea repetitivo, porque al niño no le llegan y le dicen te voy a hacer daño, ¿no? Claro. A muchos niños pequeños les llegan y dicen vamos a jugar. Hay un embaucamiento ahí que forma parte de algo aparentemente lúdico, pero pues en realidad el adulto trae toda la intención de lastimar a este pequeño. Exactamente. ¿No? Entonces, así como es mediante el juego, creo que mediante el juego es la mejor opción de poder prevenir con los niños, ¿no? Una de las actividades que, por ejemplo, y cosas muy sencillas de las que yo suelo realizar
Es el juego que hacíamos en casa, en las escuelas con los niños, ¿no? De que empiezan a hablar, ¿no? Del cuerpo y que dicen cabe y se van tocando las partes del cuerpo. Sí, y ya. es nombrar las partes del cuerpo como tal, enseñarle a los niños cuáles son sus partes íntimas y que nadie las debe de tocar. Y Claro. que nadie las debe tocar, incluso al papá, la mamá, el abuelo, quien está a su cuidado, ¿no? Claro. Eso es sumamente importante. Y también, como mencionaba el licenciado, acá en Procuraduría Municipal también tenemos escuela para padres, tenemos la atención psicológica también para este tipo de situaciones, también con personas capacitadas, y tenemos también una jefatura que se dedica justamente a la prevención, ¿no? Y entonces da ciertos talleres, ciertas actividades enfocadas en ciertas situaciones, y que también cualquier tipo de reporte, yo creo que igual que Procuraduría Estatal, estamos ahí presentes, y los reportes pueden darse vía telefónica, también vía correo, o bien en las instalaciones de la Procuraduría. Perfecto. Dame una vía de contacto, por favor, Dafne. Sí, mira, si fuese por teléfono, el teléfono es 212-5500 en la opción 1. Y si fuera por correo electrónico, es procu.protección@municipiodequerétaro.gov.mx, y bueno, las instalaciones están en Pino Suárez número 49, Muy aquí bien. en la Colonia Centro. Muchísimas gracias, Dafne. Fernanda, voy a cerrar la mesa esta mañana contigo y lo Sí, decía Ángel. Manuel, y creo que está bien interesante lo que hemos planteado aquí el día de hoy. Antes que cualquier otra cosa, y podemos tener mucha información al respecto, pero yo creo que lo primerito es, como decía Manuel, o sea, piensa con quién estás dejando a tus hijos o en qué situación de vulnerabilidad los estás poniendo. Si por tu trabajo, por tus actividades, tienes que dejar a tu hija, a tu hijo pequeño con alguien que tal vez no es ni siquiera del entorno familiar, ahí obviamente pues estás generando una situación de riesgo. En un mundo ideal quisiéramos estar con nuestros hijos todo el tiempo para estarlos cuidando, pero dado que no se puede, poderles enseñar estos mecanismos de alerta y de obviamente de denuncia, y creerles cuando nos den alguna de estas informaciones, nos va a ayudar enormemente a poder tener a nuestros hijos a salvo. Exactamente, Ángel. Mira, yo creo que son dos cosas. Una, efectivamente, la supervisión, como menciona Manuel y como mencionas ahorita tú, siempre hay que estar muy, muy pendientes, ¿no? De cómo son sus juegos, etcétera, etcétera. Pero creo que algo fundamental es la comunicación asertiva. O sea, necesitamos que nuestras hijas y nuestros hijos nos tengan la confianza para venir a platicarnos ciertas situaciones, ¿no? Por eso toda la importancia también que mencionaban, por ejemplo, ahorita Dafne, de mencionar las partes correctas, por ejemplo, las partes privadas del cuerpo correctamente, ¿no? Porque si mi hijo, por ejemplo, en la edad de los juegos sexuales se toca el pene y yo lo regaño, y le digo que es un cochino, etcétera, etcétera, si alguien llega, a tocarle su parte privada, pues no me lo va a venir a decir porque sabe que me enojo. Claro. ¿Me explicó? Entonces tenemos que tener una comunicación asertiva, eso es importantísimo, no enojarnos con ellos, porque recordar que niñas y niños, el mayor temor que tienen es el enojo, sobre todo de sus padres y sus madres, o de los adultos que los tienen bajo su responsabilidad. Sí, entonces creo que también ese es un punto muy importante. Y por parte de los niños, efectivamente, hay que darles estas herramientas para que desarrollen habilidades, para que puedan detectar estas situaciones de riesgo y hacer un alto. Y por parte de los adultos es que conozcan la problemática, conozcan, te digo, las dinámicas. No todas las formas de violencia sexual tienen las mismas dinámicas. Claro. No todas tienen las mismas características. Entonces es importante diferenciar para poder tener un buen abordaje. Oye, pues ponernos en contacto contigo, con nuestros amigos de Corazones Mágicos. ¿Cómo puedo hacerlo, Fernanda? Claro que sí, Ángel. Mira, nosotros estamos en redes sociales como Corazones Mágicos en Facebook, Corazones Mágicos 2012 en Instagram y como Corazones Mágicos en TikTok. Nuestro teléfono es 442-223-6844 y estamos en Avenida Candiles número 153. Es importante nada más, recordarle a todas las personas que nos están escuchando que nosotros atendemos solo previa cita. Claro. No, porque los psicólogos tienen una tras otra consulta, entonces por eso tenemos que hacer previa cita, pero estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Bueno, pues quiero agradecerles a nuestros invitados a la mesa el día de hoy por habernos acompañado en un tema pues tan delicado, pero que es necesario que lo hagamos evidente, que hablemos de él para evitar que podamos tener consecuencias ahí en la casa. Decía Fernanda que a veces el guardar silencio sobre estos temas y a veces generar una percepción errónea de que sobre todo cuando los niños, como parte de su crecimiento y de su curiosidad natural, llegan a hacerse algún tocamiento, pues poderlos regañar, pues evidentemente va a generar ahí una circunstancia
que podría desarrollar algo muy dañino para su crecimiento y obviamente para su estabilidad emocional. Les agradezco mucho a los tres haber estado con nosotros el día de hoy. Dafne Valdés Ledesma, jefa de fortalecimiento familiar de la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes del Sistema Municipal DIF. Gracias, Dafne, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida. Y Manuel Hernández Rodríguez, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro del Sistema Estatal DIF. Gracias, Manuel. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias. Fernanda Lazo, presidenta de la Fundación Corazones Mágicos. Gracias, Fernanda, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Ángel. Bonito día a todos. A los tres mucho éxito y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esta mesa yo creo que está muy interesante y que puede servir de herramienta de información para amigos, para familiares, para gente cercana a nosotros. Se queda en rrnoticias.mx y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, por si ustedes desean compartirla. A los tres, gracias por estar aquí esta mañana. Son las 9:03, voy a hacer una